Por un lado, tres ideas muy básicas, ¿no? Creo que un diagnóstico ampliamente compartido, en cualquier caso sí que compartido en el Gobierno de Barcelona, es constatar, que me parece que no es una cuestión menor, porque creo que sí que se está avanzando en los últimos tiempos, que hasta ahora no era tan fácil de plantear, ¿no? Pero creo que desde la ciudadanía hace tiempo y cada vez más, ¿no? Desde los gobiernos municipales, el constatar que ese mantra neoliberal que se nos había intentado colocar durante décadas de que la privatización de servicios básicos y de bienes comunes permitía una gestión más eficaz, se ha demostrado rotundamente falso, ¿no? Que la gestión neoliberal y la privatización de bienes comunes se han demostrado como un fracaso de política. Y creo que es importante decirlo en estos términos, como un absoluto fracaso e incluso como una estafa, ¿no? Y por lo tanto, y creo que eso está ampliamente acreditado en muchas de las cosas que venimos diciendo y que vamos a decir hoy aquí, pero que podríamos sintetizar en que esa privatización de bienes comunes, que podríamos hablar de la privatización del suelo que genera especulación, podríamos hablar de la privatización de la energía, que genera miles y miles de cortes de suministros a la vez que beneficios monstruosos e injustificables, ¿no? De grandes compañías. Y como también en la privatización del agua, básicamente han llevado a procesos donde se ha demostrado que es incompatible garantizar el acceso universal a un derecho humano fundamental, a un bien de primera necesidad como es el agua, con al mismo tiempo una lógica mercantil que lo único que le preocupa es hacer el máximo beneficio a corto plazo para repartirlo entre sus accionistas. Son dos lógicas incompatibles y claramente cuando se impone lo mercantil, lo especulativo, lo privatizador frente a la garantía del derecho humano básico, pues se vulneran derechos humanos. Y eso lo hemos visto a escala planetaria, desgraciadamente, de forma abundante, y lo vemos también en los procesos de privatización del agua en nuestros territorios, ¿no? Esta privatización no solo lleva a no garantizar ese acceso al derecho, ¿no? Con cortes de suministros, con un proceso de encarecimiento de tarifas abusivo, con una falta de transparencia en la gestión, con un derroche también y una mala gestión de un recurso que es limitado y, por lo tanto, por nuestra supervivencia, la nuestra y la de nuestros hijos, nos tiene que preocupar mucho que se gestione de la mejor manera posible. Además, asociados a malas prácticas que rozan cuando no llegan directamente a la corrupción, pero como las puertas giratorias, etcétera, ¿no? Por lo tanto, con esos procesos de opacidad, de tarifas abusivas, de cortes de suministros, de malas praxis, pues se impone la idea de que no es una cuestión simplemente moral, no es una cuestión ideológica en el sentido que algunos quieren interpretar la ideología, ¿no? De una cuestión de una posición a priorística de creer en los servicios públicos, es que efectivamente se ha demostrado un fracaso para garantizar el acceso a un bien de primera necesidad como es el agua, esos procesos de privatización que se han impulsado ampliamente en nuestro país a nivel estatal, autonómico y municipal, ¿no? Entonces, constatado ese fiasco, esa estafa, ese fracaso, se impone trabajar por la remunicipalización, por reconquistar soberanía desde lo concreto, desde el acceso colectivo, democrático, transparente, participativo a bienes comunes, como en este caso es el agua. Y por eso en Barcelona, desde que llegamos al Gobierno, estamos en ese proceso de replantear la remunicipalización, que no es sencillo por muchos motivos, ¿no? Pero os explico, y este es el segundo punto y lo hago también lo más breve posible, cuál es la situación que nos encontramos en Barcelona con la privatización a nivel metropolitano del agua, ¿no? Primero lo que nos encontramos es que algo increíble, surrealista, pero que es lo que pasa con procesos de privatización y con la opacidad que los suele acompañar, nos encontramos que en Barcelona hay un prestador único, que es Aguas de Barcelona, conocida como Agbar, que en una sentencia del 2010 se demostró que llevaba toda la vida operando sin contrato. O sea, que se había apropiado de un bien común sin que existiera absolutamente ni un solo contrato, ¿no? Algo insólito, ¿no? Imaginaros si cualquiera de nosotros estuviera operando con un bien común o con una propiedad cualquiera sin tener título. Vamos, nos estarían poniendo de vuelta y media o estaríamos directamente en prisión. Sin embargo, ha pasado, ¿no? Ha pasado que durante décadas nos hemos encontrado con esta privatización que no estaba respaldada por un solo contrato. Y además, en marzo de 2016, es decir, hace muy poquito,
gracias, como decía muy bien antes Rita, a la tenacidad, a la persistencia, al trabajo desinteresado y comprometido de muchísima gente, de la ciudadanía, de la sociedad civil, de las entidades ecologistas, pues gracias a ese trabajo persistente, finalmente, en un proceso judicial, llegó una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que declaró nulo el proceso de creación de empresa mixta con el que se había privatizado el agua en el área metropolitana, ¿no? Y que desde 2012 tenía que gestionar el servicio de agua y saneamiento a unos 3 millones de personas. Esta empresa mixta se había creado de forma totalmente irregular y, evidentemente, al dictado de los intereses del sector privado y de esta empresa en concreto, sin ningún tipo de auditoría, sin valoración de los activos, sin licitación pública, ¿no? Se puede adjudicar un bien común como el agua a más de 3 millones de personas sin licitación pública, algo, vamos, insólito. Todo esto ha pasado en Barcelona. Sin embargo, existe esta sentencia que evidentemente ha sido recurrida y por lo tanto todavía no es firme, pero nosotros estamos trabajando ya con la idea de que esta sentencia llegue a ser firme y por lo tanto preparándonos, ¿no?, institucionalmente para esa remunicipalización del agua. Debo decir que esto de las irregularidades, ¿no?, que antes hacía una mención genérica asociadas a los procesos de privatización, se demuestra en este caso, como también está pasando en Tarrasa, ¿no?, que el alcalde también luego hablará, que mostramos todo el apoyo y solidaridad porque ha estado recibiendo amenazas solo por plantear el debate de la remunicipalización. Esto está pasando en pleno siglo XXI y en ciudades democráticas. Veamos, por lo tanto, que estamos ante una cuestión de poder y de mucho dinero, ¿no? Estas irregularidades, como decía, ¿no?, que estamos viendo en Barcelona, en Tarrasa y desgraciadamente en tantos otros lugares, no nos asustan, al contrario, nos reafirman en nuestra idea de que es imprescindible seguir en este camino de recuperación colectiva de los bienes comunes como es el agua. Y además tenemos un mandato ciudadano, porque lo llevábamos en nuestro programa electoral con el que ganamos las elecciones, pero además también porque hemos hecho un amplio proceso participativo para hacer el plan de acción municipal en Barcelona y ha sido una de las propuestas más respaldadas por la ciudadanía. Por lo tanto, tenemos un mandato democrático que nos obliga a hacer lo máximo posible, ¿no? También decir que es curioso que en este proceso de plantear la remunicipalización, evidentemente, mientras no conseguimos esta remunicipalización total, en el mientras tanto estamos intentando mejorar esa gestión desde esa empresa mixta de la que tenemos un porcentaje mínimo, pues estamos intentando mejorar la gestión, ¿no? Por ejemplo, pues, y aquí felicitar al concejal Eloi Badía que nos acompaña y que es responsable de los temas de agua también en el ámbito metropolitano, pues por ejemplo se ha conseguido humildemente, aunque no sea la gran solución, pero que unas tarifas que llevaban creciendo de forma ininterrumpida durante años y que habían subido hasta el 85% en pocos años, pues este es el primer año que hemos conseguido renegociar para que por primera vez el agua, en lugar de subir, baje, ¿no? Y estamos ahora anunciando una bajada de un 2,4%, que es insuficiente, pero como mínimo ya es revertir una tendencia, ¿no?, y empezar a introducir la idea de que hay que revisar todos estos costes, que no es aceptable esta opacidad, que lo que acaba generando son, pues eso, un negocio abusivo y absolutamente injustificado, ¿no? Y en estos procesos de revisar tarifas, de revisar cuestiones de gestión que no vemos claras, nos encontramos con una maquinaria que a veces incluso parece superior a la de un ayuntamiento democrático, con unas capacidades de llegar a los medios de comunicación, con unos aparatos jurídicos para cuestionar cada decisión, con recursos y cuestionamientos jurídicos impresionantes de una argumentación infinita que demuestran que efectivamente lo que aquí hay en juego no es baladí, ¿no?, que realmente hasta ahora ha sido un negocio muy grande para unos pocos, ¿no? Pero como decía, estamos muy convencidas de este camino que hemos empezado por la remunicipalización, no solo nosotros, sino afortunadamente el conjunto de la ciudadanía, ¿no?, y de la sociedad. Y por lo tanto en esto vamos a seguir, desde el trabajo colaborativo, por supuesto, también ahora con París, ¿no?, que también hizo este proceso de remunicipalización. Hemos firmado un acuerdo también para aprender de su proceso y para avanzar. Y básicamente termino con esa idea de que, como ya se ha dicho y venimos diciendo desde muchos ayuntamientos, ¿no?, en los últimos tiempos, en una época donde hay claramente unas crisis de gobernanza, donde el Estado-Nación ya no se sabe muy bien cuál es su papel, pero la gobernanza global está en principio basada en los estados, pero cada vez más son poderes globales que no son democráticos, que son grandes organismos internacionales que no han sido votados por nadie, quienes toman grandes decisiones, ¿no?, como por ejemplo pues estos procesos que estamos más cerca de parar, pero que todavía no podemos cantar victoria del todo, como es el proceso del TTIP y del CETA,
que cuestionan directamente, ¿no?, nuestras soberanías democráticas, pues en estos procesos de gobernanza y de desregulación global donde se intenta socavar y cuestionar sistemáticamente estas legitimidades democráticas, ¿no?, que debe ser la única soberanía, la que emana del voto de los ciudadanos, creo que es fundamental que las ciudades asumamos este papel que tenemos de administración más cercana a la ciudadanía y, por lo tanto, la que no puede poner excusas, la que no puede decir si es competencia o no es competencia. Debemos ocuparnos siempre de los bienes comunes, de los derechos fundamentales y de las necesidades básicas de nuestra población. Y las ciudades somos muy conscientes de ello y, por lo tanto, más que nunca las ciudades tenemos que trabajar en red para defender esa gobernanza democrática conjuntamente con la ciudadanía. En un momento donde, insisto, la gobernanza global está en crisis y hay muchas cosas a repensar, pero las ciudades somos el espacio de lo cotidiano, el espacio del día a día, que no puede ni quiere mirar hacia otro lado. Y, por lo tanto, si se vulneran derechos humanos, si se privatizan y se especula con bienes comunes, es nuestro asunto, es nuestra prioridad y debemos hacer lo máximo posible para garantizar esos derechos humanos, como es el derecho al agua, ¿no? Y, por lo tanto, bienvenido sea este trabajo en red que ya venimos haciendo en otros temas muchos municipios, que estoy convencida que tenemos que reforzar muchísimo más y que, por supuesto, lo tenemos que hacer de la mano de la ciudadanía y de las organizaciones sociales que, como siempre, son pioneras en la defensa y en la conquista de los derechos. Las instituciones vamos detrás, la ciudadanía va por delante, ¿no? Ayer también en Sabadell estábamos en un congreso de pobreza energética y el diagnóstico era exactamente el mismo. La ciudadanía va por delante, ahora se trata de que las instituciones estemos a la altura y juntas estoy convencida de que lo vamos a lograr. Muchísimas gracias.